pasado, de Rensis, ayer y hoy. Seguramente cuando uno se traslada 45 años atrás, se vivía un día de angustia. Pero me quiero referir puntualmente a la prensa de hace 45 años, que es la misma prensa que la de hoy. Hace 45 años estaba La Razón, que ya no está, estaba La Prensa, que ya no está, estaba La Opinión de Tiberman, que ya no está, estaba La Tarde, su hijo, que salió como vocero del golpe, que ya no está, pero sí está Clarín y sí está La Nación, que también en aquel tiempo hicieron lo suyo a favor del golpe de Estado que se aproximaba. El diario La Prensa, por ejemplo, de Gainza Paz, publicó cuando murió Irigoyen, murió el ex comisario de Valvaneda. Y cuando falleció Perón, puso en plena democracia, murió el ex dictador. Esos lujos en la democracia que se daba a esa prensa canalla, se fue repitiendo a lo largo de la historia para contar una parte, nada más, de la Argentina. Y con su poder de penetración fueron tergiversando constante y permanentemente la historia desde el propio fundador del diario La Nación, Mitre, que escribió la historia que él quiso escribir sobre el propio cuento de cuando a él le tocó manejar las riendas de la Argentina. Claro, es muy difícil entonces tratar a los jóvenes de hoy de explicarle que esto tiene una continuidad y que más allá de los factores externos e internos que jugaron en el golpe de Estado, hubo una prensa que jugó un rol preponderante, como lo juega hoy. Y esta misma prensa que hoy, por ejemplo, no quiere contar nada más que una parte de la noticia, cuando cuenta el accidente del ministro de Salud de Corrientes, después la información en desarrollo no la continúan. Y la información en desarrollo dice que no solamente llevaba 900 vacunas que no correspondían en su camioneta que se siniestró, sino que además en Paraguay se pagan $1.000 por cada vacuna. Es decir, se estaba llevando casi $1 millón sin vacunar a los correntinos el radical funcionario ministro de Salud de Corrientes. Esta parte no la contaron. Y así podíamos estar todo el tiempo diciendo la parte que no contaron y la parte que sí contaron. Fíjense ustedes que durante el gobierno de Cambiemos empezaron a utilizar con los servicios de informaciones los audios. Una cosa que estaba bien cantado, que salía o de la justicia o de la CIDE. No tenía otra salida. Y periodistas muy notorios, que hoy están todos juntos en La Nación Más, empezaron a usar los audios. ¿Qué significaban los audios? Que a las personas que siempre escuchan los servicios, le pasaban a esos periodistas para difamar o para que la prensa prejuzgara antes que la justicia y creara una sensación de cosa juzgada. Y entonces toda la sociedad hablaba, ¿viste aquel ladrón? ¿Viste aquel delincuente? Sin que la justicia hubiese fallado. Ni siquiera, a lo mejor, hubiera empezado la causa. Y entonces, cuando uno tiene que usar lo que han hecho ellos, no se siente bien. Pero miren, lo primero que le voy a hacer escuchar es un audio del ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, cuando estaba acordando con la mesa judicial la intervención del sindicato de la provincia de Buenos Aires por orden de Macri. Este funcionario dijo que Macri iba a cumplir un solo mandato y que estaban dispuestos a terminar con gremios que menciona directamente. Marcelo decía, escuche. Terminar con Pata, tenemos que terminar con el Lagarto Olmedo, tenemos que terminar con Bahía Blanca, tenemos que terminar con Monte Grande, tenemos que terminar con Quilmes, con varios de la Boca y en otros gremios también, químicos en algún momento. Bueno, yo creo que Macri tiene una convicción muy profunda, entonces puedo hablarlo con el presidente 3 veces por semana. Yo creo que él es consciente que va a ser en principio él tiene la voluntad de hacer un solo mandato y
le quiere dejar cosas ordenadas a la gente. No solamente el ministro de Trabajo de la provincia en la época de Vidal, sino que ustedes recordarán que él dijo que 3 veces Macri le había dicho, o sea, ya la mesa judicial estaba funcionando, hay que intervenir este y aquel gremio, y después lo intervinieron, y fueron presos los secretarios. Más allá si había o no motivo, lo que estoy diciéndole es cómo operaba la mesa judicial. Bueno, esa misma mesa judicial fue la que estableció el contacto con la prensa canalla y todo el tiempo le suministraba la información para estar difamando constante y permanentemente a los sectores del gobierno anterior. Ahora bien, como la sociedad argentina se deja llevar por lo que se dice y no por lo que se hace, todos de que la justicia ocurra, porque además la justicia, como es lenta en la Argentina, ya no es justicia. Y hemos dicho muchas veces que cuando uno de los poderes no funciona, la democracia es fraudulenta. Así que no es una novedad. Ahora, tampoco cuenta esta prensa que estalló un escándalo en Pinamar, donde gobierna Cambiemos y donde ya no les queda nada por hacer, porque, escuchen bien, porque esto no tiene perdón. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se organizó una banda para cobrar las tarjetas alimentarias, es decir, para dejar sin comida a la gente más humilde y robarse ese dinero. ¿Usted no lo cree? Mire, es de una increíble sensación cuando uno le tiene que contar estas cosas, ¿no? Pero fíjese usted lo que ha pasado. La Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas más sensibles del municipio de Pinamar, donde gobierna Cambiemos, tiene como responsable de esta estafa a 2 personas, Andrea Ríos y Cecilia Pecarré. Además, se asegura que la denuncia que se realizó en su momento, que lo hizo Nora Ponce y que la echaron, porque como descubrió la trama del robo a los más humildes que estaban haciendo dentro del gabinete de Yesa, el jovencito de Cambiemos que gobierna Pinamar, entonces le echaron. Esto es de una gravedad absoluta, por supuesto esa prensa no se lo contó. Y tampoco le contó que está vinculado en esto un ex policía de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los que llamaba y convocaba frente a la residencia de Olivos para protestar contra el presidente, tampoco se lo dijeron, ni tampoco le contaron que están investigando en Vicente López, distrito que gobierna Jorge Macri, porque los pornes que usaron para cobrar las tarjetas alimentarias son de Vicente López. De acuerdo con lo que podemos saber, Diego Borea, domiciliado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Nicolás Ambao, quien tiene 2 domicilios, vive en Florida, en partido de Vicente López y en Cariló, y también alguien que vive en Pinamar, que es el caso de este hombre que tiene domicilio en Florida, en partido de Vicente López y en Cariló, y un policía bonaerense retirado que vive en Pinamar, que participó también de esto y que pertenece a la policía de la provincia de Buenos Aires y que es Fabián Rosas. Es decir, esta trama no se la cuenta. No le cuentan esto porque cómo van a desarrollar esto si afecta a lo que ellos defienden. Entonces, cuando aparecieron sobres que iban destinados a pagar el transporte del movimiento Evita, que había movilizado la gente que iba a Luján, hicieron un escándalo y utilizaron todos los archivos de la historia de los bolsos que aparecieron en el convento y el kirchnerismo corrupto y no sé cuánta otra cosa. Bueno, finalmente la familia Macri, en su propia descomposición, tuvo a uno de los hermanos que dijo y contó cómo lo despojaban en su propia familia, Mariano Macri. Le tocó el turno en la justicia y Mariano dice, no, yo no dije nada. Ese libro, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, usando el mismo método de ellos, escuchen el audio del hermano de Macri. Porque es interesante, vos me habías dicho que alguien ahí en la empresa te había dicho que el 70% del negocio iba para Gianfranco y después justo salió en el diario que esa empresa involucrada le había hecho un préstamo
de Gianfranco. Claro. Surgió aparentemente que era una empresa de Luxemburgo, que le hizo un préstamo. Todas cosas que Una empresa armada por Sogma. Una empresa, claro, no pone la rastro, no pone huellas digitales. Y probablemente haya estado en el armado la gente, las cabezas de Sogma. Claro. Pero lo hacen de manera que que haya todo un fronting, que no se vea que está atrás. Pero creo que salió nadie. que las mismas personas, que figura gente de eso, que como que los jefes de Sogma armaron la empresa, no sé. Gente que hubo en otro negocio, en otra cosa, relacionada a alguien conocido a Mauricio o a algún campo en el cual Mauricio tuvo participación, que sería la que también participa en esta empresa. Aparentemente eso estaría, pero eso hay que mirarlo un poquito más detenidamente. Y Vos me decías surge. de Nofal que tenía que ver. No, pero Nofal es otra agua de otro pozo. Lo que él tenía era un conocimiento importante de estos parques eólicos que el Sogma había comprado en 1,5 millones y que él en una conversación sostuvo y afirmó que él lo conocía muy bien, que lo había analizado con su empresa y que fácilmente era un activo de $15 millones y que había sabido que había habido presión por parte del entorno de Mauricio, enviados para apretar al hombre de Isolux, que era la empresa que tenía esos parques, que estaba a su vez complicado judicialmente, entonces como que había habido alguna operación para poder sacarlo a un precio mucho más ventajoso para Sogma y bueno, que le permitió después en el revoleo hacer una diferencia mucho mayor, ¿no? Es como uso y abuso de situación de poder, como pasó en la Autopista del Sol, no me extrañaría. Todas cosas que, como te vuelvo a repetir, yo simplemente repito de lo que va surgiendo de todos estos indicios de la justicia, ¿no? De las causas judiciales que se van abriendo. Bueno, como ustedes ven, o como ustedes escuchan, es evidente que si cada uno de nosotros hiciéramos lo mismo que la prensa canalla y nos dedicáramos todo el tiempo a hacer escucharles a ustedes todas las contradicciones y todas las mentiras que han instalado permanentemente, nos pasaríamos el día siendo igual que ellos. Y no nos interesa esto. Simplemente lo hacemos a título de muestra porque hay una especie de cansancio en la sociedad acerca de la mugre que circula en torno a la política, en lugar de que haya política que es una ciencia, hay politiquería, hay cuestiones de toma y daca. Y claro, los que defienden ese sistema necesitan un presidente que la verdad trabaje poco y firme muchas cosas para beneficiar a los grupos. Pero si ustedes analizan las cosas que hizo Mauricio Macri, donde apretó a los mismos sectores que él representa, porque le dijo, hay también de esos testimonios, pongan ahora porque después le va a salir más caro, cuando le pidió la plata para la campaña, antes de ser presidente, a los propios empresarios, y cuando además en el mismo diario La Nación, qué casualidad, aparece la historia de los cuadernos, que los cuadernos no estaban, que los cuadernos estaban, que dejaron de estar, todo muy misterioso, durante 4 años donde la mesa judicial funcionó de la mano de Angelici y tuvo incluso en la propia Carrió denuncias internas. Bueno, ahora Angelici termina de perder las elecciones de la mano del Coti Nosiglia y además en aquella época también el Coti, Contriaca, el hijo del que fuera ministro de Trabajo de Menem y que fue ministro de Macri, también echaron mano a varios gremios, lo mismo que hacía Villegas en la provincia de Buenos Aires usando a la mesa judicial. Miren, esto es muy viejo. Lo que pasó hace 45 años sigue pasando, con otra forma, con otro ropaje, con los mismos medios, y hay ya
2 generaciones que han nacido sin conocer la otra historia. Por eso, en vísperas del 24, le queremos decir que los desaparecidos tuvieron prensa para que esto ocurriera durante mucho tiempo. Fogonearon para que esto pasara. Convencieron, como de costumbre, para que apareciera un golpe cívico-militar. ¿Y saben una cosa también? En ese golpe cívico-militar, todos los partidos políticos que no podían ganarle la elección al peronismo participaron con intendentes, funcionarios, ministros y asesores. Lamentablemente hemos vivido mucho tiempo y somos testigos de lo que estamos contando, y entonces a nosotros no nos puede sorprender nada de todo esto. A esta altura de las circunstancias, que escondan lo de Corrientes, lo de Pinamar o cualquiera de las cosas que tienen para esconder, demuestra en qué tiempo y en qué momento deforman a la sociedad. Eso sí, no pudieron esconder una foto que filtró Negri, porque Negri quiere, a su vez, fortificar a los radicales en la interna con el PRO, y entonces filtró a Macri durmiendo en el Zoom. Se levantaba de la cama Macri para hacer un Zoom. El presidente Reposera estaba descansando cuando todos sus dirigentes estaban esperando la palabra y el santo y seña de Macri. ¿Y saben cuál es? Sí se puede. Sí se puede dormir, porque la conciencia hace que sea mejor dormir que estar despierto, por el desastre de la deuda que le dejó al pueblo argentino para pagar, y pese a esos 44.000 millones de dólares, perdieron las elecciones. De no creer, nunca una entidad internacional como el Fondo Monetario ayudó tanto a un candidato que además tenía el poder de ser presidente y perdió las elecciones. Que siga durmiendo Macri es lo mejor que le puede pasar al pueblo argentino, y también a Cambiemos. Déjenlo en dormir, no lo despierten.